son muchos los herederos y Johann Sebastian no dejó sus cuentas completamente claras, ni aún sabiendo que su salud estaba muy delicada desde muchos años antes de fallecer. Es increíble como algunos de nuestros artistas, cuando mueren, no solo dejan una ola de tristeza, sino también una ola de problemas con toda la herencia. Este es el caso de Johann Sebastian. Es uno de los más impresionantes porque los hermanos aún no se ponen de acuerdo. Tania Charry está en vivo desde Los Ángeles para ver qué está pasando con esta herencia de Johann Sebastian. Tania, adelante, desde la costa este hasta la costa oeste. Hola, Tania. Esto no para, de verdad. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Mira, sí, es un problema grandísimo, sobre todo en este caso, porque hay muchísimos millones, hay muchísimo dinero, hay aproximadamente 200 propiedades que aún no se han podido repartir, y el problema fundamental que está pasando en estos momentos es el siguiente. Juliana Figueroa es la hija que tuvo Johann Sebastian en Texas. Tiene en estos momentos 25 años. Ella aparentemente no fue incluida en la herencia de México, pero ella está diciendo en estos momentos a un juez en Texas: mi papá era residente de Texas y tengo cómo comprobarlo. Por eso el juicio testamentario se tiene que llevar a cabo aquí en Texas. Ahora, los hermanos, todo el resto de los hermanos van a ir a encontrarse con ella, y esto es lo que va a suceder. Han pasado 10 años de la muerte de Johann Sebastian y todavía hay broncas por su herencia, sobre todo entre sus descendientes de Estados Unidos y los de México. Vamos a viajar Marco Chacón, yo, Marcelia, Zarelia, Deyavé, Alina. Vamos a ir a San Antonio, ¿no? Porque ahí se está logrando el juicio de Johann Sebastian allá en Estados Unidos en contra de lo que está atacando Erika Alonso y mi hermana Juliana. Pero vamos a defendernos, a ejercer nuestro derecho de que todos somos herederos, de que sí merecemos que nos incluyan allá en Estados Unidos. Y es que el juicio por la herencia de Johann Sebastian lleva años en disputa, porque el cantante murió en 2015 aparentemente sin un testamento completamente resuelto, dejando propiedades, ranchos y regalías musicales muy valiosas. Entre los herederos en Estados Unidos resaltan Erika Alonso, ex de Johann Sebastian, y su hija Juliana Figueroa, cuando comenzó un proceso legal en Texas reclamando derechos sobre la parte de la herencia y argumentando que tuvo una relación de muchos años con el poeta del pueblo e incluso demostrando que existió un matrimonio legal. Sin embargo, los abogados de la sucesión en México dijeron que Johann solamente tuvo un matrimonio reconocido legalmente con la madre de José Manuel Figueroa, y posteriormente un juez determinó que Erika no tenía derechos directos sobre los bienes del cantante, pero sí su hija Juliana. Juliana sí fue reconocida como heredera legítima por ser hija de Johann, y desde que cumplió la mayoría de edad, Juliana ha acusado públicamente a algunos de sus medios hermanos de excluirla del reparto de la herencia y de quedarse con propiedades, joyas y otros bienes que supuestamente también le correspondían a ella. En 2021 dijo que no le habían dado nada de la herencia y que estaba peleando legalmente en Estados Unidos por cosas que consideraban que le pertenecían. Fue cuando inició un proceso testamentario para que ella fuese incluida en las regalías de las canciones de Johann Sebastian en Estados Unidos, por ser ella la única heredera que nació en este país. Y es que la fortuna de Johann no era solamente dinero en efectivo. Su patrimonio incluía propiedades, negocios y derechos musicales que siguen generando dinero años y años después de su muerte. Johann escribió cerca de 1000 canciones, así que cada vez que suena una canción de él en radio o en streaming, o alguien compra música o se usa en televisión o en películas, se generan regalías y siguen dando dinero. Por eso solo los herederos no solo discuten propiedades y dinero en efectivo, sino también eso, las regalías permanentes y su catálogo musical que debe costar millones. Johann tenía numerosas propiedades, alrededor de 200 en Guerrero, Morelos, y también tenía ranchos ganaderos, casas, terrenos y propiedades de lujo. Su patrimonio también incluía caballos, ganado y equipos relacionados con ranchería y espectáculos ecuestres. Al final, son muchos los herederos y Johann Sebastian no dejó sus cuentas completamente claras, ni aún sabiendo que su salud estaba muy delicada desde muchos años antes de fallecer. Fíjate, Lili, Raúl y amigos televidentes, que no solamente es Juliana Figueroa la que está en estos momentos teniendo esta demanda en una corte en Texas,
Se han unido también los hijos de Trigo Figueroa y de Sebastián, los hijos de Joan Sebastián que murieron, y entonces los nietos de Joan Sebastián dijeron, espérate, nosotros también tenemos derecho de la herencia de nuestro abuelo. Entonces se han unido ellos y esto es lo que va a pasar en las próximas semanas. ¿Qué va a suceder? Van a estar todos los hermanos reunidos ante la corte a ver qué sucede con esta herencia. Bueno, esto es uno de esos casos, Raúl, y que de verdad lo hemos vivido aquí en El Gordo y la Flaca a través de los años. Ahora, te digo algo, yo creo que uno nunca piensa que se va a morir tan joven, Raúl, porque Joan Sebastián, con todas las propiedades que tenía, todo lo que él logró en su vida, es para que hubiese dejado un testamento en perfectas condiciones para hijos, para nietos. Yo quiero explicarte una cosa, Lili. Los latinos son los peores en esto. Es la verdad. Los americanos lo tienen todo planeado. Primero, te están cambiando el testimonio todos los años. Todos los años ponen, no, que esto, que lo otro. Están cambiándote y haciéndole cosas al testimonio para cambiarlo, para que todo esté a punto cuando ellos se mueran. Yo conozco, tengo amigos que tienen 50 años. Y compran su lote en el cementerio, y dejan la funeraria paga, y dejan qué tipo de flores quieren, si te van a cremar, si te van... Nosotros los latinos vamos a vivir toda la vida como nos da la gana. Yo tengo amigos que tienen 50 años, americanos, y ya hicieron su testamento, a quién le dejan este apartamento, a quién le dejan esto. Y usualmente, señores, no le dejan todo a sus hijos. Le dejan mucho a fundaciones, a la universidad donde fueron, a un hospital, gente que tiene mucho dinero. Dice, no, a mi hijo le dejo algo, pero él tiene que aprender a hacer dinero. Bueno, Raúl, yo espero que tú prefieres dejárselo a tu hijo y yo también. Sí, y yo también te voy a poner en el testamento, por si a mí me toca primero que a ti, yo te dejo algo. Espejuelo, cualquier cosita, yo te dejo algo. Pero tú me entiendes, Lili, esto es que uno tiene que tener esto planificado de verdad. Lo sé, Tania. Bueno, gracias por toda esa información. Gracias, Tania, gracias.